Primero que nada, buenas tardes, bienvenido a Historias de Terror con el Guille. Si eres amante del terror clásico, lo macabro y lo sobrenatural, este es tu lugar. Este no es un canal para distraerte, es un espacio para recordar que lo desconocido nunca deja de observarte. Aquí contamos historias que no siempre tienen explicación, algunas se susurran en pueblos olvidados, otras simplemente se niegan a morir. Si decides quedarte, hazlo con respeto, porque no todo lo que vas a escuchar está en el pasado. Marwoka es una ciudad que se encuentra en la prefectura de Fukui, al oeste de Japón, y su castillo, el castillo de Marwoka, es uno de los más antiguos del país, aunque la fortaleza original ha sido destruida y reconstruida varias veces. Lo que permanece en la ciudad es una sombra de su antiguo esplendor, y la historia que se esconde detrás de sus muros es una de las más sombrías de la región. La leyenda que rodea el castillo de Marwoka no solo se refiere a batallas o victorias, sino a un oscuro sacrificio realizado por aquellos que gobernaban en su tiempo. La historia más perturbadora es la conocida como la leyenda de las vidas emparedadas. Durante el periodo Edo, el castillo fue hogar de los líderes del clan Machudre, quienes se encargaron de defender la región. La fortaleza fue el centro de poder, pero también de misteriosos rituales. En un tiempo de desesperación y de inestabilidad, el clan Matsudre decidió recurrir a una práctica espantosa para asegurar su supervivencia: el sacrificio humano. El sacrificio implicaba emparedar a los prisioneros dentro de los muros del castillo. Estos prisioneros eran generalmente personas condenadas o capturadas durante las batallas, y sus cuerpos eran colocados dentro de las paredes mientras aún estaban vivos. La creencia era que, al sacrificar vidas de esta manera, se aseguraban la protección de los espíritus del castillo, que otorgarían seguridad y prosperidad a los gobernantes y a la región. Las personas emparedadas vivían sus últimos momentos en agonía, atrapadas entre las piedras y el aire denso de los muros del castillo. Según los relatos, sus gritos de desesperación se escuchaban por todo el castillo, pero nadie podía hacer nada. A medida que el tiempo pasó, la fortaleza comenzó a desmoronarse, y la leyenda sostiene que las almas de esos prisioneros condenados aún rondan los pasillos y las murallas del castillo. A lo largo de los siglos, las historias de los sacrificios humanos en el castillo de Marwoka se han convertido en una parte sombría de su historia. Se cree que las almas de aquellos sacrificados nunca encontraron la paz, y algunos aseguran que en las noches más frías y oscuras, los lamentos de los prisioneros aún se pueden escuchar buscando venganza por la injusticia de su sufrimiento. Había planeado mi visita a Marwoka durante meses. Mi fascinación por las leyendas oscuras y los lugares históricos de Japón me había llevado a investigar el castillo de Marwoka. Había escuchado sobre la historia de las vidas emparedadas y sentí que debía ver con mis propios ojos el lugar donde tanto sufrimiento había tenido lugar. El día que llegué a Marwoka, la ciudad estaba tranquila, una paz que contrastaba enormemente con la historia que había escuchado. Las calles estrechas y el paisaje rural eran hermosos, pero todo se sentía algo irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en un rincón olvidado de Japón. El aire fresco de la mañana no era suficiente para disipar la inquietud que llevaba dentro. Recorrí los senderos que me llevaban hacia el castillo, rodeado de árboles que parecían susurrar secretos del pasado. Había algo extrañamente pesado en el aire, como si el tiempo no quisiera moverse más allá de los eventos que ocurrieron allí hace siglos. Llegué al castillo alrededor de las 3 de la tarde, y al principio la estructura parecía muy común, como cualquier otro castillo japonés. Pero cuando me adentré más, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las piedras del castillo parecían estar vibrando ligeramente, como si aún guardaran la energía de los gritos y las almas atrapadas dentro. Mi guía turístico, un hombre mayo-ere llamado Hiroshi, comenzó a contarme más sobre la historia del castillo y su oscuro pasado. Este castillo, joven, es testigo de sacrificios que ni el viento ha olvidado. Los hombres que gobernaron aquí creían en una protección a través de los muertos,
y esas almas siguen aquí. Las palabras de Hiroshi me recorrieron como una ola fría. Mientras caminábamos por los pasillos, mi piel comenzó a erizarse. No podía dejar de pensar en los hombres y mujeres que habían sido emparedados dentro de las paredes de este lugar. Sentía como si las piedras mismas estuvieran vivas, como si en cada rincón se ocultaran los recuerdos de aquellos sacrificios. El aire dentro del castillo estaba denso, y a medida que caminaba por la sala, pude escuchar el crujir de la madera vieja bajo mis pies, pero no era solo el sonido de los pasos. Había algo más, algo que hacía eco en la profundidad del castillo, algo que no pude identificar al principio. ¿Alguna vez has sentido miedo en este lugar?, le pregunté a Hiroshi, sin poder quitarme la sensación de incomodidad que se apoderaba de mi cuerpo. Es algo que todos sienten cuando se quedan aquí demasiado tiempo, respondió Hiroshi, mirando alrededor como si estuviera comprobando algo. Este castillo guarda secretos, y las almas de los sacrificados nunca descansaron. Algunas personas dicen que escuchan sus gritos por la noche si se quedan cerca de las murallas. Mi respiración se volvió más pesada, pero seguí caminando. Hiroshi me condujo hacia una sección más antigua del castillo, donde las piedras parecían más desgastadas, casi como si hubieran estado expuestas a un dolor infinito. En ese momento, escuché un leve sonido, como un susurro, que provenía de las paredes. Al principio pensé que era el viento, pero no podía dejar de sentir que algo estaba ahí, algo que me observaba. ¿Lo escuchas?, preguntó Hiroshi, deteniéndose de repente. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El aire se había vuelto más denso, más pesado, y pude sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Los susurros aumentaron, pero no provenían del viento, provenían de las paredes, como si miles de voces intentaran escapar del interior de las piedras. Las almas, murmuró Hiroshi. Este es el lugar donde los sacrificios tomaron lugar. Los gritos y lamentos de aquellos que murieron de manera tan injusta nunca se desvanecen por completo. De repente, el ambiente se hizo insoportable y sentí la presión en el pecho como si una mano invisible me estuviera apretando. Mi mente comenzó a nublarse y tuve que luchar por mantenerme de pie. Quería salir de ahí, pero no podía moverme. Algo en mi interior me decía que debía permanecer allí, que debía entender lo que estaba sucediendo. Los susurros se hicieron más claros, como si las voces de los sacrificados estuvieran invadiendo mi mente. ¿Por qué siguen aquí?, pregunté, mi voz quebrada. Hiroshi me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Porque nunca fueron liberados. Esos muros siguen atrapando sus almas, alimentando el castillo con su angustia. Ningún sacrificio puede borrar la muerte. Finalmente, logré apartarme de las paredes y salí del castillo, respirando profundamente el aire fresco de la tarde. Aunque el castillo parecía estar en silencio, la sensación de ser observado no se desvaneció. Cuando miré atrás, vi las murallas de Marwoka, oscuras y imponentes, como si las voces de aquellos sacrificados aún resonaran en el aire. Marwoka y su castillo guardan más que piedras viejas. Sus muros están impregnados con la historia de sufrimiento, sacrificio y desesperación. A veces, el horror no proviene de lo que vemos, sino de lo que nos rodea, de lo que sentimos cuando nos acercamos demasiado a las cicatrices del pasado. En las noches más oscuras, las voces de aquellos que murieron sin justicia aún pueden ser escuchadas, atrapadas en las sombras de un lugar olvidado. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha dejado una sensación inquietante, no olvides suscribirte. Hay muchas más leyendas que esperan ser contadas.